¿Te has preguntado qué pasaría si Luffy renaciera con todos sus recuerdos y poderes? ¿Lograría derrotar a sus enemigos antes esta vez? ¿O cambiaría accidentalmente todo para peor? La historia comienza igual que en la línea temporal principal. Luffy nace, y eventualmente Garp lo deja en Fuchsia Village. Con el conocimiento de sus primeros años, Luffy decide mantener sus recuerdos en secreto. Sin embargo, tan pronto como Shanks llega a la isla, veremos la primera gran diferencia en esta línea temporal. Para empezar, Luffy derrotará a los bandidos por sí solo, usando Haki. Debido a esto, Shanks no perderá su brazo. Después de comer su fruta del diablo, Luffy le revelará todo a la tripulación de Shanks. Inicialmente, Shanks no creerá la historia de Luffy. Sin embargo, con su conocimiento de cómo funciona su fruta, Luffy sorprenderá a Shanks con su habilidad para transformarse en su forma Nika. Esta transformación será prueba suficiente para que Shanks le crea a Luffy. Shanks dejará a Luffy, prometiendo reunirse de nuevo. Pero antes de eso, Luffy le pedirá a Shanks su sombrero, explicando que es su posesión más preciada y símbolo de su promesa. Shanks aceptará gustosamente, viendo algo especial en el chico. En el tiempo que sigue, Luffy fingirá ser un niño normal. Hará esto frente a Garp, Dadan, Ace y Sabo para disfrutar de su tiempo limitado con ellos y evitar cambiar nada significativo. Eventualmente, derrotará solo a los piratas Blueham, sin involucrar a Ace o Sabo, usando su Haki. Sabo intentará dejar el reino de Goa durante la visita del dragón celestial, y Luffy lo permitirá. Él sabe que Sabo sobrevivirá, será rescatado por Dragon y ayudará a miles como miembro del ejército revolucionario. Años después, Ace le pedirá a Luffy que se una a él, pero Luffy se negará para conocer a su tripulación y dejar que Ace viva su aventura. Luffy entrenará en secreto para dominar el Haki de conquistador avanzado, el armamento y la observación. A los 17 años, Luffy dejará Fuchsia Island. Lo hará de la misma forma, escondido en un barril para asegurar que conoce a su tripulación. Después de que los piratas de Alvida lo encuentren, Luffy ayudará a liberar a Kobe y lo llevará a Shells Town. En Shells Town, recuperará las espadas de Zoro a cambio de que el espadachín se una a su tripulación. Después, Luffy le dirá a Zoro que deben ir a Orange Town para conseguir a su navegante. Zoro lo seguirá sin entender. Allí el dúo liberará a Nami de los piratas de Boggy. Viendo la fuerza de Luffy, los piratas se rendirán. Los piratas de Boggy dejarán la isla, dándose cuenta de lo poderoso que es Luffy. Creo que en esta versión, Nami sería honesta con él, y le contaría sobre Arlong Park. Luffy, sabiendo todo esto, aceptaría ayudarla. Pero le pediría que esperara, ya que deben ir a Syrup Village para conseguir su barco. Luffy intenta explicar a Zoro y Nami que hay un chico llamado Usopp que los espera, pero no entienden. En Syrup Village, Luffy conocerá a Usopp, pero en lugar de derrotar a los piratas Black Cat, animará a Usopp a hacerlo. En esta versión, Usopp se enfrentará a los piratas Black Cat antes y podría derrotar a algunos. Kuro atacaría a Usopp con su técnica Shaki. Después de que Usopp reciba el golpe, Luffy terminará la pelea. Luffy noqueará a sus oponentes con un estallido de Haki. Satisfecho con la nueva resolución de Usopp, lo invitará a unirse. Usopp, agradecido, ofrece a la tripulación un barco, como en la historia original. Lágrimas corren por el rostro de Luffy. Luffy está feliz de navegar en él de nuevo, y promete mantenerlo a salvo. Los otros se confunden por su emoción. Con el barco y Usopp a bordo, Luffy le suplica a Nami que hagan una pequeña parada más. Antes de salvar a Nami, Luffy quiere detenerse en el Baratie, donde encontrará su primer gran problema. Luffy pasará días tratando de convencer a Sanji de que deje a Zeff y se una como el nuevo cocinero. Pero Sanji se niega. Nami se frustra con la demora y se marcha sola, dejando atrás a la tripulación. Don Krieg llega al Baratie. Los cocineros del Baratie son amenazados. Luffy defiende a Zeff, esquivando cada ataque y golpeando la armadura de Don Krieg con Haki. Luffy derrota a los piratas de Krieg antes de la llegada de Mihawk. Esto atrae la atención de Mihawk por el Haki de Luffy. Mihawk se acerca. Zoro lo desafía a un duelo. Luffy intenta disuadirlo, pero permite que se desarrolle el sueño de su Nakama.
Mihawk está confundido de por qué Luffy está en el East Blue. Incluso piensa en pelear con él, pero le da a Zoro una oportunidad. Tras ser derrotado, Zoro jura a Luffy que no volverá a decepcionarlo. Mihawk habla con Luffy, notando el sombrero familiar. Al estilo típico de Luffy, le dirá a Mihawk que esté atento a Zoro, ya que logrará su sueño de ser el espadachín más fuerte. Mihawk acepta a Zoro como su futuro rival. La resolución de Zoro inspira a Sanji a dejar el Baratie y buscar el All Blue. La tripulación llega a Kokoyashi Village. Luffy va directo a Arlong Park. En lugar de usar Haki del Conquistador, derrota a cada Gyojin con sus manos. Después de derrotar a Arlong, Luffy le explica que está equivocado y que debería ser como Jinbe. Arlong se enfurece. Arlong intenta matar a Luffy, pero es humillado. Luffy destruye todo Arlong Park. La tripulación conoce la historia de Nami. Nami y los aldeanos celebran la victoria, pero la celebración termina cuando Nezumi intenta arrestar a los sombreros de paja. Siendo Nami un ex miembro de los piratas de Arlong, decide unirse a los sombreros de paja para proteger a la aldea. El próximo destino de la tripulación es Loge Town. En esta versión, Zoro se habrá recuperado para cuando lleguen. No solo eso, sino que debido a lo abrumadoramente fuerte que era Luffy, los piratas de Buggy y Alvida no intentarán vengarse. Luffy usó el Haki del Conquistador, y algunos marines lo vieron. Por eso, la primera recompensa de Luffy será mucho más alta, probablemente más de 200 millones de berries. Aunque Luffy estaría feliz con su alta recompensa, una mayor recompensa atrae más atención. Smoker pide refuerzos a Loge Town. Cuando la tripulación llega, todo sucede similar al original. La tripulación compra, y Luffy visita el patíbulo de Roger. Smoker persigue a Luffy por la ciudad, pero Luffy escapa fácilmente, asegurándose de no lastimar al capitán. Dragon observa a Luffy desde las sombras, y está orgulloso de su fuerza. Con su nuevo equipo, la tripulación se dirige a la Grand Line. En lugar de ir por Reverse Mountain, Luffy decide ir por el Calm Belt, para no dañar al Going Merry. La tripulación, especialmente Usopp, se opone a la decisión, pero Luffy los convence de que todo estará bien. Usando su Haki del Conquistador y de observación, Luffy navega el barco a través del Calm Belt. Los reyes marinos se mantienen alejados. La tripulación visita a Crocus. Y a Laboon, Luffy quiere evitar que la ballena se lastime. Tras calmar a Laboon, la tripulación encuentra a Vivi y Mr. 9. Luffy llama a Vivi por su nombre, revelando que es una princesa. Intenta explicar que ya se conocieron, pero ella piensa que está loco. Vivi cree que Luffy trabaja para Crocodile, pero se da cuenta de que está loco. La tripulación llega a Whiskey Peak. El arco es más corto. Luffy descubre a Igaram entre los bandidos. Los bandidos atacan, pero Luffy los derrota con Haki. Mr. 5 y Miss Valentine son derrotados. Vivi entiende que Luffy no es el malo y pide ayuda para salvar su reino. Robin se infiltra en el barco, pero al ver la resolución y bondad de Luffy, lo encuentra divertido y los deja continuar. La tripulación llega a Little Garden y todo sucede igual. Hacen las paces entre los gigantes y derrotan a Mr. 3. Un cambio importante es que Luffy se encarga del pez dorado gigante. Los gigantes no le advierten por su fuerza. Nami se enferma después de dejar Little Garden. Luffy entonces pedirá a Chopper, pero su tripulación lo mira raro. Recuerda que deben ir a Drum Island. Antes de llegar, Luffy aniquila a Wapol. Lleva a Nami al castillo de Kurea usando Boundman. Es la primera vez que Luffy usa una de sus gears frente a su tripulación. Nami cree que es una alucinación. No encuentra a nadie en el castillo. Espera a que llegue Chopper y lo abraza, lo que lo asusta. Después de que Nami se recupera, Luffy le ruega a Chopper que se una a su tripulación. Kurea lo anima a seguir sus sueños. Con un médico, la tripulación zarpa hacia Alabasta. Luffy le dice a la tripulación que espere en el barco mientras él va a Lubarna con Vivi. Deja a Vivi con Cobra y le pide que lo deje ir a Rainbase con Karu. Entra al casino de Crocodile solo. Casi cae en la trampa,
pero usa su visión del futuro. Se enfrenta a Crocodile y lo derrota, evitando la guerra civil. Le pide a Robin que se una a su tripulación, explicando cómo ha renacido y cómo deben ser amigos. La convence explicándole cómo ella era valiosa. Miembro de su tripulación, que la protegerá del gobierno mundial a toda costa. Al final del arco, Luffy se encuentra con Ace. Pasan tiempo juntos antes de partir. Un barco cae del cielo, y Luffy no se sorprende, confía en que irán al cielo. Antes, la tripulación llega a Yaya. ¿Cómo sería el encuentro entre Luffy y Barba Negra? No habrá encuentro, debido a que terminaron todo antes en Alabasta. Llegan a Yaya antes que Barba Negra. Luffy derrota a Bellamy. Luffy le dice a Bellamy que derrotará a Doflamingo, visita a Mont Blanc y le asegura la existencia de Sky Island. Le habla de la Ciudad de Oro y le pide prestado un barco para evitar dañar al Going Merry. Entran en Skypiea. Luffy siente el haki de Enel y se dirige hacia él. Derrota a todas las fuerzas de Enel y lo derriba. El reinado de terror de Enel llega a su fin. Las guerras del cielo de 400 años terminan cuando Luffy toca la campana dorada. Luffy celebra con los Shandians y le muestran a su tripulación el Poneglyph. Vuelven al continente e intercambian el barco por el Going Merry. Cuando la tripulación llega a Long Ring Long Land, Luffy no se molesta con Foxy ni sus juegos. Un problema mayor. El almirante Aokiji. Luffy está bien equipado para enfrentarse al almirante. Se enfrentan en batalla. Después de unos golpes, Luffy se transforma en Gear 5. Sintiendo la fuerza de Luffy, Aokiji se retira. Es demasiado perezoso para pelear sin una buena razón. No advierte a Luffy sobre Robin, porque sabe que está afiliada con alguien fuerte. El Going Merry está en perfecto estado. Cuando llegan a Water 7, no buscan un nuevo barco. Robin no es chantajeada por CP9, porque confía en Luffy. Luffy informa a Iceberg de los agentes de CP9 en Galilea. Se enfrenta a ellos. Los agentes atacan, pero caen uno a uno. Iceberg, agradecido por salvar su vida, se ofrece a mejorar su barco gratis y prepararlo para el nuevo mundo. Todo parece ir bien, pero hay un problema enorme. ¿Dónde está Franky? ¿Nunca fueron a Enies Lobby? Así que nunca conectaron con Franky. Estoy seguro de que Luffy haría lo posible para encontrar a Franky e invitarlo. Pero, ¿Franky dejaría a su familia por una tripulación pirata al azar? No lo creo. A pesar de los esfuerzos de Luffy, Franky no se unirá. Luffy se culpa y promete quedarse hasta que Franky cambie de opinión. Garp llega a la isla, y Luffy se ve obligado a irse para proteger a su tripulación de los marines. El próximo miembro será más fácil. Cuando se acercan al Triángulo de Florian, encuentran a Brook. Luffy le pide que se una. En Thriller Bark, la historia sigue similar al cañón. La tripulación avanza por la isla y derrota a los oficiales de Moria. Luffy está listo para pelear y derrotar a Wars. Luffy participa en más peleas que en el original, facilitando el viaje a su tripulación. Pero esto no es bueno. Estas acciones dificultan la progresión de la tripulación, ya que no luchan juntos. Su trabajo en equipo es peor. Esto tendrá consecuencias terribles en el futuro. Con un golpe de haki, Luffy noquea a Moria y devuelve las sombras a todos. La tripulación celebra y deja Thriller Bark antes de que Kuma llegue. Los eventos siguen igual hasta que Luffy golpea a St. Charles. Luffy conoce a Riley. Riley está impresionado con el haki de Luffy y reconoce al chico del que Shanks le habló. Luffy le cuenta a Riley sobre su reencarnación, algo que Riley cree. Con el barco recubierto, la tripulación lo aborda. Luffy y Riley luchan contra los pacifistas, Kuma, Kami y Kizaru. Kuma se sorprende al ver a Luffy transformarse en Jar 5. Kuma reconoce a Luffy como el dios del sol de las historias. Grandes cambios están por venir. Kuma no teletransporta a los sombreros de paja. La tripulación continúa su viaje, pero Luffy informa que tomarán un descanso para entrenar para el nuevo mundo. La tripulación se dirige a Rusukaina, la isla donde Riley entrenó a Luffy. Toda la tripulación comienza su entrenamiento de haki allí. Riley les ayuda a entrenar. Llegan noticias de la captura de Ace. Luffy deja a su tripulación con Riley para salvarlo. Solo se lleva a Nami. Porque no puede pilotar un barco solo, Luffy llega a
Impel Down, días antes, Ace seguiría prisionero. Boa no está, Luffy improvisará para entrar. El único peligro real es Magalaine. Su veneno es imparable. Pero Luffy Gear 5 encontraría una solución. Quizás Luffy convierta el veneno en goma o lo esquive. Sin Magalaine, nadie detendrá a Luffy. Luffy llegará a la celda de Ace. Ace llorará al ver a su hermano salvarlo. Luffy libera a Ace y a Jinbe. En el camino, libera a Ivankov y a los Okamas del nivel 5.5. Todos regresan con la tripulación de Luffy. Crocodile, Buggy y Mr. 3 se quedan en prisión. La guerra de Marineford no ocurre. Los piratas de Barba Blanca siguen siendo un emperador. Barba Negra no come la segunda fruta. Luffy le pide a Ace unirse a su tripulación. Ace probablemente rechace la oferta y regrese con Barba Blanca. 2 años de entrenamiento. La tripulación mejora significativamente sus habilidades. Continúan su viaje en Sabaody. Revestirán su barco nuevamente y se dirigirán a la isla Yojin. La isla Yojin sigue siendo territorio de Barba Blanca, así que no se enfrentarán a... Luffy llegará al palacio para hablar con el rey Neptuno. Neptuno no confiará en él al principio. Vanderdecken intentará lanzar el Noah a la isla Yojin. Luffy terminará destruyéndolo. Jody Jones no ha aparecido porque bajo el mandato de Barba Blanca, los nuevos piratas Yojin no se atreven a atacar. Para asegurarse, Luffy puede informar al rey Neptuno o a Jinbe sobre Jody, frustrando sus planes. Con eso resuelto, la tripulación llega a Punk Hazard. Allí conocen a Kinemon y Law. Luffy detendrá la batalla y pedirá formar una alianza con los piratas de corazón. Prometerá a Kinemon que salvarán Wano pronto, confundiendo al samurái. Las fuerzas de Caesar serían derrotadas rápidamente. La tripulación y Kinemon continúan su viaje. Luffy es más fuerte y notorio. Doflamingo no se molestará en engañar a los Sombrero de Paja. Ace no murió. Así que no hay torneo en el Coliseo por la mera Nomi. Los Sombrero de Paja no conocerán a esos personajes. Luffy cargará directamente hacia el castillo de Doflamingo. El resto de la tripulación lidiará con sus oficiales e incluso podrían liberar a los Tontata. Doflamingo, reconociendo el poder de Luffy, no perderá tiempo en retrasar la pelea. Despertará su fruta. Doflamingo dará una buena pelea, pero Luffy usará el Gear 5 y lo derrotará por completo. Law y los Sombrero de Paja destruirán la fábrica de armas y salvarán a Koala. Los Sombrero de Paja dejarán la isla tras la derrota de Doflamingo. Riku asumirá el trono. Fujitora intentaría detenerlos, pero Luffy lo contendría fácilmente. En lugar de separarse, los Sombrero de Paja irán juntos a Zou, encontrarán a Raizo. Interceptarán el ataque de Jack antes de que los piratas bestias lleguen. Luffy enviará a Jack a volar. Nekomamushi e Inuarashi confiarán en Luffy. Les mostrarán el Road Poneglyph. Sanji recibirá una carta de Big Mom informándole sobre la boda. Con la fuerza de Luffy, podrían ignorar la carta, pero Sanji fue a Whole Cake por Zeph. Sanji aceptaría ir a Whole Cake, incluso en este escenario. Luffy lo acompañaría para derrotar Big Mom. Law se concentrará en obtener información sobre Wano con su tripulación y los Vainas Rojas. Al entrar en Totoland, la historia seguirá un curso similar hasta que Luffy pelee contra Cracker. Luffy derrota a Cracker en minutos. Big Mom, enfurecida, envía a toda su tripulación tras ellos. Luffy sabe que es peligroso pelear contra todos a la vez, y ordena una retirada temporal. Regresan al barco y van directamente a Whole Cake Island para enfrentarse a Big Mom. Luffy pelea solo contra Big Mom. Su tripulación no está lista para enfrentarse a un emperador. ¿Puede ganar? Big Mom debería ser más débil que Kaido. Luffy derrotó a Kaido relativamente fácil con Gear 5. La tripulación se retira de la isla. Pedro sigue vivo en esta versión. La derrota de Big Mom genera ondas de choque en todo el mundo de One Piece. Luffy es nombrado emperador. Garp escucha sobre el trabajo de Luffy en Isla Yojin, mientras escolta al rey Neptuno y Shirahoshi. Luffy se convierte en el tema más discutido en el Reverie. Ace estará muy orgulloso.
El plan de Fujitora para abolir el sistema Shichibukai no se considera. Los señores de la guerra continuarán existiendo. El Cross Guild nunca se crea. Kobe no es secuestrado por Barba Negra. Kobe fue capturado porque fue a Amazon Lily a lidiar con Boa Hancock. Esta vez no ocurrirá. Garp no tendrá que rescatar a Kobe y estará a salvo en Marineford. De vuelta con los sombreros de paja, sin que Kaido sepa de su llegada, llegarán a Guaño sin resistencia. Se reunirán con los Vainas Rojas y Lau rápidamente. Luffy saltará al ver a Kaido sobre la capital floral. Luffy luchará contra Kaido justo sobre la ciudad, y usará el Gear 5 desde el principio. Kaido está en plena forma. Será una pelea más emocionante. Luffy ganará, pero tomará más tiempo. Los All-Stars y Toby Ropo aparecerán. Law y los sombreros de paja tendrán que mantenerlos a raya. Los sombreros de paja se dividirán como en la historia original. Zoro contra King, Sanji contra Queen, Robin contra Black Maria, etc. ¿Pueden los sombreros de paja ganar estos duelos esta vez? Luffy tomó responsabilidades y peleó batallas duras solo. Esta vez será diferente. Los sombreros de paja son más débiles. Entrenaron con Luffy y Rayleigh, pero sin experiencias cercanas a la muerte. No desarrollaron las mismas habilidades. Uno por uno, los sombreros de paja caerán. Zoro será el primero. King será superior a Zoro. Luffy, aterrorizado, correrá a ayudar a Zoro, quedando vulnerable. Los otros sombreros de paja entrarán en pánico. Sus defensas se desmoronarán lentamente. Pronto, todos los sombreros de paja serán derrotados. Su viaje llegará a un abrupto final.